Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. En esta ocasión vamos a comentar el amparo directo en revisión 1958/2017, un tema que tiene que ver con custodia de niñas, niños y adolescentes, que tiene que ver con la preferencia hacia alguno de los progenitores, sobre algunas cuestiones que se aducen por quienes participan en el caso en torno a la discriminación o presunta discriminación, en fin, un tema de la mayor relevancia. Y para entenderlo, le doy la bienvenida a Natalia Reyes Heroles. Natalia, un gusto tenerte aquí nuevamente. Miguel, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y a Héctor Pineda. Héctor, un gusto también. Gracias. Pues, ¿por qué no empezamos contigo, Héctor? ¿Por qué no nos cuentas un poco cuáles son los hechos del caso, el contexto fáctico y cómo es que escalando en las diversas instancias procesales llega hasta conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por favor? Claro, Miguel. Bueno, este problema es, definitivamente un problema muy complejo, como son muchos asuntos familiares. Son dos personas que están casadas y tienen a dos hijas. Entonces, bueno, pues inician un trámite de divorcio y el juez declara que entonces ya están divorciadas las dos personas. Sin embargo, entonces el padre empieza a tramitar un incidente de cambio de guardia y custodia. Él quiere que la guardia y custodia de las menores, de las hijas que tuvieron, él que se le declare a su favor. En el divorcio, ¿el juez le deja a las niñas a la mamá? Las tiene el papá. El papá. El papá. Entonces, ambos padres inician un incidente de cambio de guardia y custodia. Primero el padre, luego la mamá. Para que se declarara que las menores se quedaban o con el papá o con la mamá. En el transcurso de este incidente de cambio de guardia y custodia, el juez resuelve que provisionalmente se quedan con el padre porque ya estaban las menores con él. Sin embargo, al final resuelve que las menores deben de quedar con la madre. A partir de ahí, el papá es el que empieza a, digamos, de alguna manera, a pelear esta guardia y custodia para que las menores se queden con él. Y él de alguna manera decía, pues ya estaban conmigo, entonces ya aproximadamente tenían 4 años de estar las menores con él. Y sin embargo, el juez resuelve que no, que las menores deben de ir con la mamá. Contra esa resolución, el papá apela, se va en apelación y la sala determina que no, que las menores deben de seguir con la mamá. En contra de eso, el papá promueve un amparo en el que solicita que las menores se vuelvan a quedar con él y el tribunal colegiado en un primer momento dice que se analice quién es más idóneo para poder cuidar a las menores. Regresa a la sala de apelación y la sala de apelación vuelve a reiterar que es la madre. En contra de eso, el papá vuelve a promover otro juicio de amparo y en este juicio de amparo lo que él decía es que tanto la madre como el padre estaban o tenían una relación en la que estaban ejerciendo violencia entre ellos. Ese es un dato muy importante. Así es. Y esa violencia trascendió hacia las menores. Hubo una afectación, digamos. De alguna manera una afectación indirecta. ¿Por qué? Porque el padre saca a las menores de la escuela para que tomen clases por internet, en línea. ¿Verdad? Exactamente. Y bueno, siento tan pequeñas, vaya, porque uno piensa a lo mejor estudiar una maestría en línea, ¿no? Algo así. Pero la primaria en línea. Pero la primaria en línea o la secundaria está, bueno. Sí, claro. Y digo, para darle como un poco más de contexto, son menores de 12 años. Digo, estaban en la primaria, ¿no? En el momento. Estudiar la primaria en línea, ¿no? Entonces, híjole. Claro, sí, no es nada. Nada. No es común, ¿no? Nada común. No es común y quizá no sea el mejor, sin desacreditarlo necesariamente, pero quizá no sea el mejor modelo pedagógico. Ahora, entiendo que en algún momento de esta secuela procesal eso también se toma como un efecto negativo hacia las niñas, ese punto, ¿no? Claro. El tribunal colegiado lo que dice en esta segunda sentencia de amparo es el hecho de que el padre haya sacado a las menores de la escuela y las haya puesto a estudiar vía internet, eso generó violencia hacia las niñas. El padre decía que la mamá también ejercía violencia física contra las menores, entonces que los dos habían ejercido violencia.
Entonces, al final lo que resuelve el tribunal colegiado es, bueno, como ambas partes están ejerciendo violencia y que afecta indirectamente o un poco más directamente a las menores, lo que debe de ser es que entonces las menores se queden con la mamá, porque hay un artículo del Código Civil de la Ciudad de México, el artículo 282, que establece como una presunción, como una guía para el juez, en la que dice cuando los o las menores de 12 años o haya un conflicto de guarda y custodia, se deben de quedar con la mamá. Entonces el tribunal colegiado toma eso como base y dice, bueno, por las circunstancias naturales, sociales y culturales de este país, lo procedente es que se queden con la madre. Y, digamos, se abstiene de justificar por qué es mejor que estén con ella, sino que simplemente aplica esta presunción y entonces dice, por las circunstancias, que se vayan con la madre. En contra de eso, ahora sí, el padre interpone la revisión aquí en esta Suprema Corte y entonces así es como llega a eso. Lo que sigue alegando el papá es que existe discriminación, pero contra el hombre, al determinarse sin más razón que la madre, la mujer, es la que debe de cuidar a los niños menores de 12 años, a pesar de que los dos estaban ejerciendo violencia. Natalia, entonces el papá lo que busca es que la Corte declare inconstitucional este artículo, ¿no? Exacto. 282. Lo que argumenta esencialmente el recurrente es inconstitucional la interpretación que hizo el tribunal colegiado del 282 y muchos otros argumentos. Algo interesante del planteamiento del recurrente es, dice, esto afecta dos derechos, ¿no? El primer derecho es el mío, a la igualdad, estoy siendo discriminado por una cuestión de género, se está tomando la decisión en relación a la guardia y custodia de mis hijos por una cuestión, digamos, que parte de un estereotipo, ¿no? Y eso me discrimina. Pero él ya nos adelanta y dice, pero esto también afecta el interés de mis hijas, porque la decisión no se tomó a partir del análisis de sus circunstancias particulares, de lo que las define a ellas, sino a partir de un estereotipo de género. Y esto es mucho lo que luego la sala va a retomar, pero él ya plantea desde la revisión que es una violación en dos sentidos, ¿no? A los dos. Cuando la Corte recibe el asunto, pues sí, ¿no? Yo diría la litis sí fue definitivamente la interpretación del 282, ¿no? Él no plantea la inconstitucionalidad, sino la interpretación, y la Corte le responde, bueno, la verdad es que ya hemos dicho mucho del 282, fracción segunda del entonces Código Civil del Distrito Federal. De hecho, en un inicio, la Corte consideró que lo que dice el artículo es, hay una preferencia, diría yo, para la guardia y custodia de los niños menores de 12 años hacia la madre. En un principio la Corte consideró que esto era constitucional, ¿no? Y por ahí del 2013 interrumpió esta doctrina y dijo, bueno, no es inconstitucional, pero lo que vamos a hacer es una suerte de interpretación conforme, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? La guardia y custodia tiene que estar guiada por el interés superior de los menores. Entonces, esto obliga al juez a que cuando tenga que decidir, no obstante lo que diga el 282, si las circunstancias particulares del caso lo llevan a que el padre es quien va a ejercer una mejor guarda y custodia, a pesar de que sean menores, lo puede otorgar al padre. Que es una interpretación de la Corte que digamos es cuestionable, ¿no? Porque, a ver, la Corte reconoce desde el 2013 que esta interpretación del 282 o la justificación del 282 es un estereotipo de género. A ver, ¿en qué sentido? Porque esta es una discusión también interesante que está en la sentencia y que creo que de alguna forma recorre el razonamiento jurídico en este y en otros casos. Aquí mismo lo hemos analizado en el programa, pero esta idea, tú dirías, un estereotipo en el sentido que la mujer es más apta para cuidar a los niños. O que le toca. Pues sí, yo diría que el razonamiento parte de el estereotipo parte de una cuestión biológica, tal vez, de que la mujer tiene unas aptitudes marcianas que el hombre no tiene para cuidar mejor a los niños, y más que nada a los niños chiquitos, ¿no? Porque, digamos, es de los menores de 12 años.
Pero eso no representa una imagen de la mujer como más dedicada al hogar, o sea, Por supuesto. ahí es donde se manifiesta el reitera. estereotipo, ¿no? Exactamente, o sea, el artículo lo que está haciendo es reiterar el estereotipo de que la mujer es más apta, le toca cuidar a los niños y al hombre lo que le toca es salir a buscar el dinero y consecuentemente que en automático los niños menores de 12 años van a estar mejor con su mamá, independientemente de quién sea la mamá y de quién sean los niños, ¿no? Porque creo que aquí hay un doble estereotipo. No solo de la mamá, sino los niños siempre van a estar mejor con la mamá independientemente de las particularidades de los niños, ¿no? Que es un poco también lo que la sentencia después advierte. Entonces, la Corte ya había reconocido esto. La Corte también reconoce que no puede haber una presunción de idoneidad a favor de ninguno de los padres, ¿no? Porque tenemos que atender a sus circunstancias particulares. A pesar de eso, la Corte había hecho una interpretación conforme del artículo 282 mismo que se retoma en la sentencia para solucionar el caso concreto. Interpretación conforme que fue interrumpida ayer, ¿no? Ya se declaró hace unos días para declarar que, bueno, el 282 es inconstitucional, ¿no? Y que abona también a este debate. Por supuesto. O sea, quiere decir que esta sentencia, el amparo directo en revisión 1958 es relevante, pero fíjate, tú nos citaste antecedentes, nos citaste, o sea, hay toda una reflexión de la Corte ahí. Yo creo que la Corte había construido su propio caminito doctrinal, ¿no? Para llegar a esta conclusión, pero pues fueron pasitos, ¿no? Sí, sí, sí. Primero lo declararon constitucional, luego hicieron una interpretación Sí. conforme y ahora luego, sí ya dijimos, ahora sí ya. no, es inconstitucional, ¿no? Ahora, a partir, aún yo me pregunto, bueno, hubiésemos resuelto distinto si ya hubiéramos tenido la inconstitucionalidad del 282, yo creo que no. Yo creo que finalmente la Corte llega a la conclusión de que, digamos, esta interpretación que se hizo del 282, de la que partió el colegiado para resolver el caso en concreto, fue inconstitucional, fue contrario a toda la doctrina que La se venía. interpretación, pero fíjate. Sí, la interpretación. Eso es muy importante. Claro. Porque entonces, si lo que estuvo, digamos, mal fue la interpretación, no necesariamente eso pudiera llevarnos o desprender que el artículo Es inconstitucional. Que sí es. Este es el paso. Ese es el paso. En que luego fue lo que cambió hace unos días. Exactamente, exactamente. Oye, a ver, Héctor, Natalia nos pone un tema, a ver. Uno es el punto de vista del papá, naturalmente el papá pues luchó y yo diría que luchó mucho, ¿no? Durante años, Sí. porque esto que tú nos ayudaste a entender y nos ayudaste a resumir, pues ahorita en el programa duró unos cuantos minutos, pero el caso en sí mismo duró años, ¿verdad? Fue una batalla judicial prolongada. ¿Y qué pasa con la postura ya peculiar y naturalmente circunscrita al caso concreto de las hijas? Porque hay un razonamiento del colegiado que también me parece que pudiera encadenarse con esta lógica del estereotipo, del prejuicio, como le queramos llamar, que es cuando el colegiado dice, es que primero son niñas, Sí. ¿no? O sea, digamos, como una identificación del género femenino, las niñas con la mamá, etcétera, y luego por ahí también se menciona, creo, ayúdanos a recordarlo, que ellas están entrando en la pubertad. Así es. Y eso parecería un dato relevante para efecto de la guarda y custodia, ¿no? Claro, sí, lo que dice el tribunal colegiado, como tú lo dices, es primero, son menores, entonces ya está la presunción del artículo 282. Y luego, son mujeres. Y además de que son mujeres, tienen 10, 11 años, están a punto de entrar a la pubertad, y lo que dice el colegiado, muy, muy explícito, dice, bueno, la mujer, la mamá por ser mujer, va a ser quien esté en mejores condiciones para poder ayudarlas por este paso biológico de la pubertad. Y es lo que hace el colegiado. Entonces, suma, digamos, estas tres circunstancias, independientemente que también se hubiera alegado que había violencia física contra las menores. Claro, es que ese es el punto. Y justo eso, o sea, un poco lo que resume el tribunal colegiado es, como siempre ha sido así, porque son mujeres, porque son menores, entonces se lo vamos a dar a la... Qué afortunada expresión, ¿verdad? Es decir, Digo, me gustaría leer ese cachito. a ver, por favor, Dice, claro.
Las menores, bueno, leo dos cachitos, Sí, por favor. dice el colegiado. Por razones, la razón fundamental para considerar que las hijas deben de estar con la madre es que, por razones naturales, culturales y sociales, la mujer es quien se encuentra más capacitada, ¿no?, para atenderlos con mayor eficacia, esmero y cuidados. A menos que se demuestre, y creo que este es un punto importante, que el padre, a menos que el padre demuestre que la conducta de la madre es dañina para la salud e integridad de los hijos. Y luego continúa el colegiado. Las menores entrarán a la etapa de la pubertad y son mujeres, o sea, porque además aquí parece que la pubertad de las niñas y la pubertad de los niños Exacto, no es la no, misma, ¿no? O sea, si sí, fueran sí. pubertos, entonces el papá, ok. Por lo que resulta conveniente que se encuentren cercanas a la figura materna para que ésta las pueda auxiliar y dirigir a través de los cambios que presenta dicha etapa biológica. Ay, nanita. O sea, Oye, hay nanita, pero hay varios, es que hay varios. Qué joya esto. Qué joya. y algo que a mí me parece interesante de la sentencia del colegiado es que toda la primera parte, el colegiado nos redacta y nos platica toda la doctrina de la Corte, de la Convención Interamericana, de la Convención sobre los Derechos del Niño, Bueno, de lo porque que es el interés superior del Porque menor. fundamento jurídico normativo había. No, claro. O sea, materia, pues, ¿no? Y él ahora sí que lo repite. Y entonces lo que a mí me parece muy interesante es, a pesar de que él dice, la Corte ha dicho que la guardia y custodia, que el interés superior del menor, y entonces nos hace todo este entramado teórico, cuando ellos tienen que decidir como seres de carne y hueso qué hacer en este caso en concreto, ¿qué crees? Son presas de los estereotipos, ¿no? Y eso es fuerte, porque finalmente, finalmente hay algo ahí de que entre la teoría y la práctica, no es que el colegiado no conociera. No, bueno, evidentemente, ahí lo narra, ¿no? En todos estos antecedentes, pero ¿no te da la impresión quizá que, tú lo has definido muy bien, la teoría y la práctica, pero también de que esta corriente muy asentada, muy afirmada ya en la Corte, que aquí en el programa hemos llamado la constitucionalización del derecho de familia, a lo mejor no ha transminado abajo? No ha permeado. No ha permeado. Y yo diría es un cambio cultural que, Bueno, que nos va a costar muchos años, ¿no? Y yo creo que aquí pues ninguno de los integrantes del colegiado se cuestionó que niñas pubertas tienen que estar cerca de su mamá. ¿Quién es la mamá? Ahora, y fíjate, aquí es interesante lo que dices porque estamos hablando de un tribunal colegiado circuito que en el ámbito del control de legalidad y del ámbito de sus competencias muchas veces es la última instancia. Correcto. Es decir, el hecho de que, porque este es un amparo directo en revisión, el hecho de que haya llegado a la Corte, digamos, es chiquitito, la ventana es pequeña, ¿no? Y el hecho de que un colegiado tenga esta visión, yo ahora que te escuchaba pensaba, ¿y cómo estará el tema en los jueces de primera instancia a nivel de las entidades federativas? No estoy implicando que por ser magistrados del Poder Judicial de la Federación sean necesariamente mejores o tengan más capacidad que los jueces del Fuero Común, pero sabemos que los jueces del Fuero Común tienen muchísimo más trabajo, que están atiborrados de causas, particularmente la jurisdicción familiar. Correcto. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Claro, creo que de alguna manera lo que hace el artículo 282 o lo que hacía el artículo 282 era simplificar la discusión. ¿Qué es lo que decía? Cuando se trate de menores de 12 años, van automático con la mamá. Y juntándolo un poquito con este factor de la carga de trabajo, entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que entonces el juez de primera instancia se abstiene de razonar y entonces dice, hay una regla muy específica, entonces aplico la regla y no tengo que entonces que justificar, porque un poquito lo que se dijo también en la sentencia es, a ver, se tiene que ver no en función de presunciones, sino que debe de tomarse en cuenta cada elemento de las complejas relaciones familiares, complejísimas diría yo. Hay que tomar cuestiones emocionales, psicológicas, físicas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muchísimo más complicado justificar una decisión tomando en cuenta todo este tipo de elementos. Porque fácticos. todos esos elementos son caso por caso. Exactamente, exactamente. Y lo que hace la presunción es simplemente decir, como así ha sido siempre, y esa presunción, de alguna manera muy cuestionable, se insertó en el campo del derecho, entonces pues nos ahorramos la discusión, para que nos peleamos, para que vemos si tú eres más apto, quién ha ejercido más violencia que quién.
nos ahorramos eso y entonces directo se la damos a la mamá, porque así siempre ha sido. Y eso es algo súper discutible. Digo, empieza este estereotipo por cuestiones de naturaleza, por estas facultades marcianas. Cambios biológicos que Exacto. enfrentarán las... Exacto. Ajá. Pues, auxiliar y dirigir Ah. en los cambios que significa esta etapa biológica. Oiga, Esa etapa biológica. o sea, nada marciano que nadie conozca, ¿no? Y que un hombre no pueda entender. Y parece que por la cuestión natural, entonces lo natural no lo debemos cuestionar, porque entonces son mujeres y entonces están entrando a la pubertad. Y entonces ahí pues ya es muy fácil, podemos decidir que sea nada más a favor de la madre, a pesar que en este caso, que es también muy interesante porque al parecer y lamentablemente las dos personas se encuentran ejerciendo violencia. Sí, esa es Contra- una peculiaridad del eso caso. es bien Ese complicado. es un elemento. Déjenme hacer una pausa, regresamos enseguida para seguir platicando con nuestros invitados del Amparo Directo en Revisión 1958-2017 y todo este tema difícil de la convivencia familiar, de la guarda y custodia de menores, de cómo ofrecemos el mejor contexto para el adecuado desarrollo de niñas, niños y adolescentes. No se vayan, regresamos enseguida. Pues ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir analizando, seguir comentando este amparo directo en revisión 1958-2017 con Héctor Pineda y con Natalia Reyes Heroles. A ver, Natalia, Héctor antes de la pausa dijo, pues tiene que ser caso por caso, esta especie de cajón desastre, de solución para todos los casos del 282 no puede funcionar por las razones que Héctor de manera puntualísima nos explicaba, pero pues aquí también te tengo que preguntar, ¿esto supone dificultades, cargas de trabajo adicionales para la jurisdicción ordinaria? Me refiero al juez que día a día en el orden de lo familiar está conociendo no de 1, ni de 10, ni de 100, sino de miles de casos en su juzgado. La Corte advirtió en esta sentencia esa situación, ¿no? Cuando después de que acaba toda la cuestión teórica, ¿no? Y le dice, bueno, la guarda y custodia se tiene que resolver con un análisis de razonabilidad a partir de, digamos, el análisis de las circunstancias particulares. Dice, bueno, yo advierto que esto es algo muy complejo y la guía en este análisis complejo es tratar de eliminar los estereotipos, ¿no? Los estereotipos nublan, Miguel. Finalmente, decía Héctor, se simplifica el análisis, ¿no? Cuando tú partes de la idea de que la mujer siempre es la que mejor va a cuidar a los niños, pues tal vez tú dejas de valorar ciertas características particulares de esta mujer. O también eres más duro con la valoración que estás haciendo de este hombre, ¿no? O sea, en este caso, tristemente, ambos ejercían violencia, ¿no? Y esto es algo que él alega. Dice, oye, es que la violencia que a mí me están alegando fuiste muy duro. O sea, la forma de violencia que a mí me estaban, que dicen yo ejercí en contra de mis hijas, fue haberlas trasladado injustificadamente y haberlas sacado de la escuela, ¿no? Que era más, ¿cómo la calificarías? ¿Como violencia psicológica quizá? Ser, ¿no? Tal vez psicológica. Y a ver, sacar a las niñas de la escuela en primaria, pues está raro, pero bueno, quiero oír las circunstancias que llevaron a este padre de familia a tomar esa decisión en relación con esas niñas, ¿no? Porque tal vez ellas estaban insertas, y es lo que él alegaba, si no mal recuerdo. A ver, mis hijas están insertas en casa de la madre en una situación de shock y de estrés y de violencia psicoemocional y física. Yo las tenía que... Física. Yo las tenía que sacar de ese núcleo y llevármelas, si no mal recuerdo, al campo. Él alegaba mucho que había una cuestión ahí de tranquilidad y de contacto con la naturaleza y que sí, efectivamente, al pueblo donde se las llevó, pues no había escuela, ¿no? Esa fue la decisión que él como padre en ese momento tomó pensando en el interés superior de sus niñas. Entonces, a ver, regresemos al juez. Cuando el juez tiene que valorar esto, si parte de estereotipos, pues entonces va a ser mucho más duro con el papá, ¿no? En este caso está diciendo, bueno, lo que el papá me tenía que probar era que la mamá era un peligro. Pero como no me probó que la madre era un peligro, pues entonces la madre sigue siendo la más apta para cuidar a las niñas. Entonces... O a lo mejor en el contexto de que había dos peligros, ¿no? Había dos peligros, exacto. ¿No? Pues, y yo creo que aquí, pues,
Sí, ¿no? O sea, ninguno de los dos. Ahora, platicábamos Héctor y yo, pues también es difícil cuando tienes que decidir, cuando los dos son unos superpapás, ¿no? Sí, sí, claro. Pues entonces, ¿qué haces? Puede ¿no? ser en negativo o en positivo. Exacto, yo creo que es igual de difícil. Más bien los casos menos complejos, me atrevería yo a decir, es que cuando uno está probado que uno fue violento y el otro no. Sí, ahí, Bueno, ahí la decisión. la verdad, vaya, no, no te cuesta tanto trabajo, pero igual cuando tienes a dos superpapás, decíamos, bueno, a ver, un recién nacido y tienes a dos superpapás, ¿qué haces, no? Y entonces, bueno, por la cuestión de la lactancia se va con la mamá, porque pues si el papá eso sí no puede. Híjoles, pues no sé, porque finalmente es una cuestión biológica, ¿no? Y pues el niño no se va a morir si no toma leche materna. Pues sí, muchos doctores igual te dirían, no, bueno, sí, es muy importante. O sea, es también una discusión fáctica compleja a la que estamos obligando a los juzgadores, sin lugar a duda. Ahora, la sala en este asunto, cuando advierte esto, le dice, bueno, sí tienes que hacer un análisis caso por caso. Esto es muy complicado. La línea rectora en este análisis complicado es tratar de liberarse lo más posible de todos los estereotipos, ¿no? ¿Qué tan fácil o difícil es eso, pensando en que todos traemos insertos los estereotipos y a veces ni cuenta nos damos? O sea, los estereotipos están en la ley y Bueno, los ubicamos aquí, en ¿no? el artículo. Están en el artículo, pero también están en nuestras cabezas. Antes que nada están Antes en que nuestras nada. cabezas. Alguien lo tenía en la cabeza y lo puso en el artículo. Exacto. Y alguien lo repitió en una sentencia. Exactamente. O un grupo de magistrados. Oye, Héctor, esto que, escuchando a Natalia con esta explicación, ¿no te da la impresión de que pues también estamos viviendo nuevos temas y nuevos enfoques y nuevas perspectivas en términos argumentativos en la Suprema Corte? Porque escuchando a Natalia, año 2019, para quienes nos vayan a ver en el futuro, porque este programa va a quedar en internet muchos años y se van a acordar de Natalia Reyes Heroles, así, ¿no? Con esta brillantez, con esta juventud, con este ímpetu. Pero, Héctor, volvamos el reloj atrás. Este discurso de Natalia Reyes Heroles, ¿te lo imaginas hace 20 años? ¿Te imaginas esta sentencia, estos criterios hace 20 años, 30 años, 40 años? Bueno, no, claro que no, evidentemente, y es algo que retoma un poco la sentencia de aquí de la Corte, hay una cuestión de una evolución. También la cultura cambia, también nuestros conceptos tienen que cambiar. O sea, nosotros tenemos también que despojarnos de estas visiones, pues como un poco anquilosadas, ¿no? Ya añejas, que ahora les decimos, que es de que la mujer es la que se queda en la casa y el hombre es el que sale a proveer. Muchos otros prejuicios y estereotipos. Y muchos otros, que muchos se pueden resumir ahí en lo que el tribunal colegiado dice, ¿no? Vaya que sí. Y entonces me parece que también van cambiando las perspectivas, incluso desde el momento en el que ya no se aplica una regla que está exactamente prevista, sino que entonces ya se obliga a que se decida con base en el interés superior del menor. Entonces ya no es, hay una idoneidad absoluta para la mujer. Para una presunción prácticamente absoluta, ¿verdad? Exactamente, digamos, hace mucho tiempo, 50, 60 años, ¿cuándo se iba a decir que tanto el padre como la madre están igualmente O capacitados? sea, no te lo para cuidar? imaginarías este discurso hace 50 años. No, de ninguna manera. Creo que hemos cambiado y nos hace falta cambiar también muchísimos conceptos que ya tenemos nosotros ya muy interiorizados. Y esta sentencia salió un poquito porque ya era la mamá mujer y el papá hombre. Sin embargo, esta también sirve, o digamos, la argumentación también sirve para decir que no se trata de la mujer y el hombre y el matrimonio entre hombre y mujer, sino que también tenemos que pasar más adelante hacia familias que no son necesariamente heteroparentales, que es papá y mamá, sino que también hay familias en las que hay dos papás o dos mamás, o el papá nada más solo, o la mamá sola. Qué buen punto estás poniendo, porque efectivamente, digamos, toda esta lógica... Es familia normal. Sí, del legislador dice, está pensando en un matrimonio o en una relación paterno-filial, pero sobre la base de hombre-mujer. Pero es cierto, cuando ya tenemos precedentes obligatorios, bueno, reformas legislativas incluso de matrimonio igualitario, pues esto también dices, ¿y aquí qué? ¿Y aquí quién? ¿Y aquí qué? ¿No? O sea, qué buen punto estás poniendo. Claro, cuando se nos ponga o se hubiera puesto el problema de, bueno, es una familia que está integrada por dos papás varones,
Bueno, y es menor de 12 años ante un problema de guardia y custodia, y ahí dice que se vaya con la mujer. No, Hay no, que pues hacer- claramente el artículo sería inaplicable a esa Pero bueno, circunstancia. necesariamente, o sea, esta presunción entonces ya no está funcionando así, porque eso estaba pensado en conceptos muy, digamos, antiguos, digamos, de que la familia nada más es esto. Y ante cualquier problema, la única forma era con la mamá, porque ella es la más apta y capacitada, ¿no? Hasta hace un minuto estaba a punto de preguntarte, Natalia, si en esta lógica que los dos han mencionado de dejar atrás estereotipos y dejar atrás prejuicios, etcétera, te iba a preguntar si iba por delante la sociedad o el derecho, si este tipo de criterios jurídicos, pues de alguna forma lanzaban el mensaje a la sociedad, oigan, pilas porque aquí hay que cambiar, etcétera. Pero escuchando a Héctor también me doy cuenta que pues es un diálogo entre sociedad y justicia, porque esta realidad de familias heteroparentales, etcétera, se ve de pronto recogida en reformas al Código Civil, también tenemos precedentes judiciales de aquí mismo, de la Corte. ¿Existe ese diálogo? ¿Qué va primero? ¿La justicia? ¿Estos fallos retroalimentan a la sociedad? ¿Cuestionan nuestro modelo de relaciones sociales, de igualdad hombre-mujer? ¿Tú qué lectura le das a eso? Yo creo que es recíproco. Yo creo que a veces, a ver, creo que lo más obvio es que la sociedad jala al derecho, ¿no? Y entonces el derecho se ve obligado, en este caso, a actualizarse a las demandas sociales, ¿no? Pero yo creo que también hay el diálogo inverso en el sentido de que tú de repente lees un derecho, ¿no? O sabes que existe este derecho y entonces te cuestionas tu realidad, ¿no? Héctor y yo platicamos mucho cuando analizábamos este caso de si, ¿qué es primero, no? ¿Son las mujeres las que asumen estos roles y entonces desarrollan ciertas habilidades físicas y entonces acaban volviéndose mejores en el cuidado de los niños, ¿no? O realmente tienen ciertas atribuciones físicas, porque tampoco es tan claro, ¿no? No, puede estar abierto a debate. Pues Vaya. sí, yo creo que sí, ¿no? Y depende de qué hombre y qué mujer. Exactamente. Regresamos a las circunstancias particulares del caso. Ahora, yo creo que hoy en día, cuando tú lees, a ver, un hombre que vamos, no parte de estereotipos, pero simplemente está inserto en una sociedad donde, pues, la mayoría de sus cuates, en su trabajo, se siguen todavía ciertos patrones, Y en ¿no? su propia familia. Exacto. Seguramente así creció este Su hombre. madre, pues fue. Su abuelita, ¿no? Exacto, ¿no? Y no es que él piense que las mujeres son más aptas, pero pues resulta que siempre las mujeres andan ahí detrás de los niños. Y entonces ellos de repente, pues también van perdiendo habilidad para corretear al niño, ¿no? Y entonces, pues resulta que parece que el estereotipo tiene una razón de ser, ¿no? Y entonces nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasa si la madre no está? Me cae que el padre va a aprender y pues por supuesto, ¿no? Entonces yo ahí te diría que tal vez también cuando los individuos, a ver, ves una pareja heteroparental y dices, pues sí funciona, y los niños no se mueren, y entonces ahí tal vez el derecho provoca una reflexión interna que yo sí, que cambia a las conductas sociales. Yo creo que sí es un diálogo Es un recíproco. Yo creo proceso, que sí. digamos, Yo de creo que sí. Yo creo retroalimentación que y sí, todo, mira. porque también en esto que decías, bueno, esta sentencia cuestiona estereotipos y mencionamos a lo mejor el caso de la Ciudad de México en comparación con otras entidades federativas, pero yo no sé si esto digamos, en el sustrato social haya permeado. Es decir, la sociedad mexicana sigue asumiendo esto como prejuicio, como estereotipo, no, a nivel social. Y en ese sentido te diría, esta sentencia me parece, y tendré yo que fundamentarlo, pero ahí viene la pregunta, esta sentencia a mí me parece que va por delante de la sociedad, digamos que se adelanta a una serie de prejuicios que a nivel social todavía en México, México no puedo decir que es una sociedad progresista, abierta, que refleje el pluralismo. Tenemos una serie de ganchos históricos. Nos que está costando mucho trabajo. Nos está costando, ¿no? Nos está No, costando. la ventaja es que esta sentencia abre puertas y no cierra, ¿no, Héctor? Exactamente. Al final del día lo que dice la sentencia es, señor juez, pues usted diga, ¿no? Claro. Pero fundamentelo. Sí, exactamente. Digo, al margen de que exista más carga hacia los jueces, creo que también, como tú lo dices, es un mensaje hacia la sociedad. Es un mensaje no solo a las mujeres de que ellas no son las únicas idóneas, sino que los hombres también tenemos que involucrarnos más
en el cuidado de los hijos y en la educación y en todas estas cuestiones, que al ser los dos iguales, no le puedes dar automáticamente, la guardia y custodia no son mejores las mujeres que los hombres. Ahí hay una cuestión un poquito debatida, como decía Natalia, de, bueno, hasta qué punto la naturaleza, lo que se ha denominado este instinto maternal, permea hacia estos estereotipos. Y decíamos, bueno, recién nacidos, ok, pero bueno. Claro, es lo que te iba a 12 decir. años. A lo mejor el ejemplo que pone Natal es muy bueno porque dices, si hay un tema de lactancia o hay un tema de, digamos, de alimentación apropiada en términos, parece que hay evidencia científica que dice que la lactancia materna Eso. aporta un desarrollo mejor, digamos, para el niño, que protege inmuniza al niño frente a ciertas enfermedades que puedan darse más. En fin, Sin duda. parece que ahí hay una evidencia científica, ¿no? Ujú. Pero en todo caso, eso no aplica porque aquí esto se extiende hasta los 12 años. hasta los 12 años, ¿no? Entonces, Sí, y no solo eso, digo, también tangencialmente se tocó por el tribunal colegiado, pero también es muy importante lo que los menores piensen. O sea, me parece que este interés superior del menor no es el derecho de los padres para tener a los hijos, sino es el derecho de los hijos a estar con la persona más idónea para poder convivir y desarrollarse. Porque parece ser que en este caso lo que pasa es que al papá se le obliga a probar casi que las menores estaban en peligro o sea, Sí. de perder la vida sí, sí. si seguían con la mamá. Y entonces, cualquier cambio pequeño, mediano, que hiciera el papá, entonces ya se consideraba como violencia. Entonces, me parece que también ahí es esta presunción hasta los 12 años. Bueno, ¿y cuándo se escuchó a las menores? Nunca se tomó su parecer y a los 12 años me parece que conforme a este concepto que también la Corte también ha introducido, que es esta autonomía progresiva, Ujú. que es la Que posibilidad. va en función de la edad, ¿no? Ayúdanos a entender Ujú. ese punto. Sí, exactamente, que los menores también van teniendo una capacidad, van adquiriendo conforme pasa el tiempo, una capacidad mayor de decidir lo que ellos quieren para con su vida. No es lo mismo el recién nacido por causas evidentes que un niño que tiene 10 años, una niña que tiene 12 años, 15, ¿no? Y allí cobra mucho sentido lo que mencionabas de escucharlo, ¿no? Evidentemente no vas a escuchar a un bebé recién nacido, pero a un niño de 10, 12 años, oye, ¿no? A ver, ¿Qué ¿qué está sientes? pasando? ¿Qué sientes? ¿En dónde te ubicas mejor? En fin, ¿no? Escucharlo. Sí, Diga lo que diga el niño, pero escucharlo al fin y al cabo. Y ahí hablaba yo de este doble estereotipo, ¿no? Porque también yo siento que las niñas se clasificaron como pubertas. O sea, Sí, bueno. tú no eres una niña de 10 años que es tímida, retraída, o al contrario, tiene un carácter. No, tú estás a punto de entrar a la pubertad y eso es lo que te define. Oye, pero... Y vas a pero- sufrir cambios biológicos, ¿no? Exacto. Por ahí decía. Vas a sufrir cambios biológicos que el hombre no entiende. Entonces, oye, no, ¿yo quién soy? O sea, puedo ser una niña de 10 años muy madura, puedo ser una niña de 5 años menos, o sea, escucharlas y analizarlas más allá de la circunstancia de que van a entrar a la pubertad, ¿no? O sea, eso también nubló el análisis de las circunstancias. O sea, haría falta un análisis más fino, digamos, creo que sí. más detallado. Yo creo que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, vamos a seguir platicando sobre este amparo directo en revisión 1958-2017, porque todavía tenemos temas por seguir analizando y reflexionando en esta importante sentencia de la Suprema Corte. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, y vamos a seguir platicando de este amparo directo en revisión 1958-2017 con Natalia Reyes Heroles, con Héctor Pineda. Y te quiero preguntar, Héctor, a ver, hay un argumento del papá que me parece que pues, nos pone en jaque a veces de lo que tradicionalmente discutimos sobre no discriminación, porque normalmente pensamos en discriminación hacia la mujer y no es gratuito. Evidentemente en México se discrimina estructuralmente a las mujeres, a una serie de grupos sociales. Pero en este caso el papá dice, es al revés. Aquí me están discriminando a mí, yo soy hombre y a mí me están discriminando. ¿Cómo juzgas este argumento? ¿Cómo lo valoras? Digo, me parece que
sin duda es un argumento muy interesante y que de alguna manera nos saca, ¿no?, de esta normalidad en la que, como tú dices, siempre la discriminación es en contra de la mujer o de personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Sin embargo, aquí no, aquí el que alega la discriminación es el papá. Creo que la discriminación puede ser conforme a estas categorías sospechosas, ¿no?, de sexo, de raza, de religión. Sin embargo, en esta cuestión de sexo, me parece que la discriminación es, pues bueno, entonces parece ser que no solo las mujeres están más capacitadas para poder cuidar a los hijos, sino que los hombres somos inútiles para poder cuidarlos. Entonces, no, O sea, un no nos prejuicio vamos a dejar. inverso, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos eso? Un Sí. estereotipo, pero al revés. Sí, de alguna manera sí. O sea, ya te pusieron la etiqueta de que somos unos Tú no inútiles. sirves. Ajá, exacto. Y yo no voy a poder, o el hombre no va a poder tener a los hijos hasta que estén en peligro de perder la vida si están con la madre. Entonces, O pues, que sean mayores de 12 años también podría ser, ¿no? sí, ya atendiendo como que ya unas circunstancias ya distintas. Pero antes de los 12 años parece que entonces los hombres no podemos ser, no somos buenos padres o buenos en la crianza o buenos cuidadores, sino es que entonces estén en peligro con la madre. Me parece que sí es una cuestión de discriminación y me parece que es un argumento de lo más interesante porque... Prejuicio inverso, Natalia. Es que, a ver, justamente lo que platicamos, la sociedad o el derecho, ¿no? Bueno, pues entonces aquí los pone a ustedes en un papel de decir, oigan, a ver, yo voy a demostrar, ¿no? Y eso es algo muy bonito de este asunto. Esa fue la lucha del papá. Esa fue la lucha del papá. El primero que se salió de los estereotipos fue este señor. Claro. El primero que dijo, oigan, a mí no me vengan con presunciones, a mí no me vengan con idoneidades. Yo llevo cuidando a mis hijas 4 años. Mis hijas están perfectas, sí son niñas. ¿No? Las niñas están perfectas, las niñas van bien a pesar de este contexto familiar complejo y de violencia. El primero que dejó atrás el estereotipo fue el papá. Y entonces fue a la ley y dijo, oigan, a ver, hay un estereotipo en el 282. ¿Y qué creen después? En el caminito procesal, porque el único que, ahorita que estoy pensando, solo a él se le reconoce solo en el primer incidente de guarda y custodia, el primero que es él. Pero a partir de ahí, Siempre es con la mamá. Sí. o sea, pasa por no sé cuántas instancias y vamos a Sí, simplificarlo. porque luego regresa y ¿no? El colegiado y todo eso. No sé cuántos brincos procesales hay, consecuentemente no sé en cuántas mentes el caso vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer y todos Pues presas del Pero estereotipo. porque tenían el artículo también. El artículo interpretado a la luz del prejuicio y del estereotipo. Pero también tenían el criterio de la Corte que decía que tenían que hacer un criterio que ya ahora es más claro, ¿no? Pero finalmente la Corte también ya había dicho, oigan, a pesar de lo que dice el 282, analicen las circunstancias particulares del caso. ¿Qué hacían? Analizaban las circunstancias particulares del caso y decían, híjoles, 2 pubertas, mamá, papá, mamá, ¿no? Entonces, prejuicio inverso, pues... Pero mira, es que es lo que comentábamos, porque tú dices, bueno, vamos a analizar las circunstancias del caso concreto en términos de lo que la propia Corte establece. Bueno, de acuerdo. Pero ¿esto qué supone en la práctica? Estoy pensando en que te está escuchando ahorita un juez de primera instancia que atiende asuntos familiares en el norte de la República, o en Oaxaca, o en Quintana Roo, etc. Y dice, bueno, está muy bien, bueno, ese caso, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es exactamente lo que la Corte me está pidiendo que haga? Es decir, vaya, démonos cuenta de que también, por ejemplo, esto supone despliegue de actividad probatoria. Pues el razonamiento probatorio en México de por sí es muy primario, muy básico. La posibilidad de desahogar prueba pericial, me imagino una pericial psicológica, una pericial de servicio social para ver cuál es el contexto en el que viven las niñas, etcétera. Tampoco es que tengamos peritos de altísimo nivel, lo que tengamos en toda la República, que no es la realidad de la Ciudad de México. Es decir, te lo digo porque a veces es muy importante que nosotros, o el trabajo que hace la Corte y lo que intenta hacer este programa también, podamos ser muy sensibles y muy claros en decirle, a ver, juez, ¿no? Jueza, tenemos que hacer esto, lo que esperamos de usted es este trabajo. Yo cuando analizábamos este caso, decía, bueno, ¿qué hubiera hecho yo? A sabiendas La jueza Natalia Reyes de que soy presa de los estereotipos. Hubiera pedido que me
que me redactaran todo en progenitor A y progenitor B. Vamos a hacer una abstracción, vamos a hacer un ejercicio con esta sentencia. Sin tomar en cuenta el sexo femenino o masculino. Quiero que me presenten, secretarios, yo no voy a ver los hechos del caso. Quiero que ustedes me presenten unos documentos en los que me digan, progenitor A cometió los siguientes actos. ¿Son o no de violencia familiar? Progenitor B se alega lo siguiente, ¿es o no violencia? Sí, los dos son violencia. Perfecto. Ahora sí que, ¿cuál está peor? ¿No? Sí, porque en este caso era un círculo vicioso, no virtuoso necesariamente. Pues sí, desgraciadamente no estábamos buscando la mejor situación, sino la menos gravosa, ¿no? Y a esto, a progenitor A, progenitor B. Entonces tomo creo que progenitor A está menos grave. Ok, ahora sí, las niñas. A escucharlas. Vamos a escucharlas, ¿no? A ver, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho? ¿Qué sientes? ¿Tienes miedo? ¿Tienes angustia? Porque, por ejemplo, aquí había una bronca de alienación parental, sí, ¿no? Que eso complica muchísimo. A ver, nada más para las personas que nos están viendo, cuéntanos un poquito o ayúdanos a entender. La alienación parental es un fenómeno de reciente exploración, diría yo, respecto del cual también hace algunas semanas el Pleno se volvió a pronunciar, en el que se alega que cuando hay conflictos al interior de la familia, uno de los progenitores induce a los niños a que tengan actitudes de rechazo respecto del otro progenitor. Dicen aliena a los niños, ¿no? Bueno, se ha discutido hasta la constitucionalidad de decir aliena, esto precisamente en el entendimiento de la autonomía progresiva del menor, ¿no? Tú puedes... O sea, el papá le habla mal a los niños de la mamá. Exacto. Y o la mamá al papá. Entonces, ¿a qué llevaba muchas veces esto? A que dijeran, como los niños están alienados, no los podemos escuchar. Porque pues lo que digan va a ser lo que dice la mamá o lo que dice el papá, lo que la mamá le dijo que dijera. Van a repetir lo que han escuchado en su... Entonces, cuando la Corte ha analizado la alienación parental, ha dicho, ojo con sí escuchar a los niños, ¿no? Porque si no respetamos su autonomía progresiva y pensamos que están alienados, pues entonces estamos sacándolos del juego y no los estamos escuchando. Aquí había alienación parental. Entonces esto, digamos, en descarga de todos los que vieron este asunto, seguramente complicó el diálogo y la posibilidad de escuchar a las menores. No estoy diciendo que fue una tarea fácil, ¿no? Ahora, tal vez haciendo este tipo de ejercicios de sacar quién era la mamá y quién era el papá, y a pesar de que se alegaba la alienación parental, escuchar con más cuidado, observar, digamos, los rasgos de las menores, tal vez así podríamos llegar a una decisión no nublada o permeada por los estereotipos que traemos todos los juzgadores, ¿no? Eso es inevitable, los estereotipos de alguna forma forman parte de la psicología humana, pero cuando uno es juzgador, pues o aplica normas, ¿no? Lo que pensaríamos es con un perfil técnico, jurídico, con una formación especializada, permitiría remontar estos estereotipos, no reproducirlos. O sea, uno esperaría que el papá o la mamá trajeran sus estereotipos a la mesa, bueno, sin duda, pero tú como juzgador, pues cuidado, ¿no? En el momento en que le das consecuencias jurídicas al estereotipo... Ahí cambia. Yo creo que serías una muy buena juzgadora. Ojalá te animes. Y me encantaría estar sometido a tu jurisdicción. ¿No? Porque ese es el tipo de razonamiento articulado, de fondo, que a veces... Ahora, yo no sé también si los jueces a veces no lo hacen porque no tienen tiempo. Sin lugar a dudas. También hay que darnos cuenta, como te decía, de la realidad de la jurisdicción familiar especialmente. Yo sé que todos los juzgados están llenos de trabajo, pero sí hay una materia en donde hay una sobrecarga absoluta, es la familiar. Digo, y eso habría que analizar quizá en otro programa cómo habla de nosotros como sociedad eso, pero ahí está el dato. Y es dato que además lo afirmo con fundamento en estadísticas del INEGI. La materia más litigada en México es la familiar, y por mucho, O sea, está en el nivel de 700,000 asuntos nuevos cada año, y el que le sigue son 500,000. 700,000 nuevos cada año, nuevos. Estamos hablando de, yo calculo bajita la mano, 1,5 millones, 2 millones de personas que cada año en México tienen que ir a un juzgado familiar para entender algún asunto, alguna audiencia, en fin. Hay que darnos cuenta también de esa realidad por tema probatorio, o sea... Claro. ¿No? Y ahí, como decía Héctor,
A ver, si tú como juzgador, o sea, tienes un montón de asuntos y uno más grave que otro, y tú tienes una regla que te Te vas dice con esa- menores de 12, mamá, y socialmente hablando no te da escalofríos, Claro. ¿no? Pues perdón, ya Tienes estás. todo. Tienes todo Claro, para- o sea, yo creo que ahí también... Oye, justamente, a ver, Héctor, hay un concepto en la sentencia que como abogados nos hace mucho sentido y creo que también vale la pena preguntártelo en el contexto del programa para quienes nos están viendo que lo puedan usar eventualmente. Dice la sentencia, hay que hacer un análisis de razonabilidad. Digamos, este concepto de la razonabilidad, pues sabemos, ¿no? Los tres sabemos que es una herramienta muy utilizada en la jurisdicción constitucional comparada, etcétera, pero en el contexto del caso, ¿cómo entenderlo? ¿Qué se está pidiendo que haga el juzgador? Bueno, de manera como un poquito más grosso modo es que el juez pueda analizar un poquito las circunstancias del caso, ¿no? Que tenga esta sensibilidad y que sepa poder de alguna manera como ponderar las circunstancias del caso. No se trata de aplicar simplemente la norma y ya. Creo que un avance que ha tenido y argumentativamente que ha tenido, por ejemplo, pues, la jurisdicción constitucional y se pretende que también hacia los tribunales del Foro Comunes no necesariamente apliquen la norma así lógicamente y si la norma dice A, entonces A, sino que se tiene que hacer un análisis como justamente razonado. O sea, hay que razonar, hay que cuestionar incluso la existencia de estas normas. Nadie se habría dado cuenta, por ejemplo, como no se dieron cuenta tal vez en los tribunales, en este caso, que este artículo es en realidad un estereotipo y que plantea esta cuestión de pues, la mujer, porque tiene esto y esto y esto, entonces es la más calificada. Me parece que este análisis de razonabilidad nos hace salirnos un poco de esta simplificación del pensamiento, de ya no justificar, ya no dar razones, sino no, tenemos que ponderar las circunstancias del caso concreto y también tenemos los operadores, quienes estamos a cargo de realizar ciertas tareas en la Administración de Justicia, de tener esta sensibilidad de que cada expediente es una persona. Sí. Y que, Eso es muy importante. Y que en esta jurisdicción familiar, más allá también de la sobrecarga, digamos, numérica de los expedientes, porque son muchos, es la sobrecarga de derechos que están en juego. También. Sí, sí, claro. ¿Cuántos? Porque este es un elemento cualitativo, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. No cuantitativo, pero sí cualitativo. Sí, cuantitativo es el número de asuntos, pero cualitativo, la complejidad, y es algo que se había puesto en esta sentencia. Ahora, ¿dirías, Héctor, que con este tipo de criterios aumenta la exigencia argumentativa o, digamos, le estamos pidiendo a los jueces que nos ofrezcan más razones, ¿no? ¿Va por ahí? Sí, sí, claro. De lo que se trata, digamos, la enseñanza o lo didáctico de alguna manera de esta sentencia es que los jueces deben de, cada vez más deben de dar más razones jurídicas, pero también fácticas. Por ejemplo, en periciales en materia de psicología, escuchando a las menores. O sea, se tienen que dar más y mejores razones, no simplemente las razones que nos da el derecho. Tenemos que ir un poco más allá y pensar un poco más allá de lo que simplemente pues, la ley nos marca. Y Natalia, en ese sentido, lo que dice Héctor, ¿dirías que el eje articulador o la columna vertebral de esa nueva exigencia argumentativa, de ese desafío argumentativo, es el interés superior del niño, por ejemplo? Claro, en caso de guardia y custodia, sin lugar a duda, ¿no? O sea, la primera carretera que da la Corte para guardia y custodia es decir, enfócate en el niño, ¿no? Lo que decía Héctor hace rato. Que ahí hay un cambio, que es buenísima esa observación que hace. No es derecho de los papás, ¿no? Esto es un cambio, ¿no? También. Claro, importantísimo, pues cuando se entendía que los niños eran propiedad de los padres, ¿no? Exacto. Entonces, una visión más, sí, bueno, de propietarios. pues ¿no? sí, ¿no? Entonces es mi derecho estar con mis hijos, no es mi derecho, no es derecho ni de la mamá ni del papá. Lo que tenemos que pensar es en el interés superior de los menores. Ahora, yo creo que también si nosotros como Suprema Corte estamos exigiendo estos análisis de razonabilidad, bueno, tal vez el otro lado sería dar pautas,
dar parámetros, dar ciertas o crear más protocolos. O sea, también creo que una ayuda a esta exigencia argumentativa de los juzgadores puede ser, a ver, te doy ciertas, no solo una gran carretera que es el interés superior del menor, sino voy a tratar en las sentencias de ser un poquito más explícito, de platicarte. O sea, a ver, por ejemplo, en este caso, la Corte no resolvió, digo, creo que eso no lo hemos dicho, pero la Corte no resolvió quién tenía que tener la guardia y custodia. No, regresó, ¿verdad? ¿No? Claro, la Corte dijo, bueno, con toda esta construcción teórica que yo te doy, colegiado, vuelve a pensar las cosas, ¿no? Y si vuelves a decidir que es la madre, está bien, ¿no? Pero la Corte no resuelve, digamos, la cuestión de legalidad. Bueno, pero ¿qué podemos hacer desde aquí? Tal vez tener sentencias donde decir, a ver, el interés superior del menor. ¿Pero qué es eso del interés superior del menor? Para empezar. ¿No? Para empezar. Porque está medio sí, está un poco abstracto, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de la pubertad? Bueno, tal vez nosotros en cada sentencia, tratar de dar un poquito más de elementos que acompañen al juzgador en este análisis de razonabilidad, que también es un concepto también. Sí, en sí abstracto, mismo. Sí, claro, ¿no? claro. Haz un análisis de razonabilidad que atienda al interés superior del menor. ¿Qué? O sea, no entendí nada. Entonces, la Corte también tiene que hacer un esfuerzo por bajar estos conceptos y tal vez ejemplificar, ¿no? O poner más teoría o acompañar con elementos teóricos al juzgador, ¿no? Es indispensable. Héctor Pineda, Natalia Reyes Heroles, muchísimas gracias por ayudarnos a entender y gracias a usted que hace posible este programa, ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para una nueva reflexión sobre los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.